Muchas gracias. Le estaba diciendo que habíamos acotado, ¿no es cierto?, el rango de buen rendimiento, que había quedado más chico de un cienavo y un séptimo en lo que era relación de diámetro. Y bueno, obteníamos esta relación o este valor de velocidad específica que como máximo podía llegar a ser 27. Bueno, daba 26, entraba de casualidad, como suele suceder con todos los ejemplos, y nos permitía trabajar con una sola turbina. Eventualmente, si todavía nos daba grande ese número de velocidad específica, habíamos dicho, esa era la velocidad específica de cada chorro, ¿no? Habíamos dicho que eventualmente desdoblábamos el caudal y poníamos dos turbinas en paralelo y empezábamos nuevamente el análisis. Lo último que habíamos llegado a decir antes de irnos era que normalmente, salvo que sea muy pequeña la central hidroeléctrica, van a disponer de más de una turbina. Es muy común, ¿no es cierto?, en centrales de relativamente baja potencia, pero bueno, que eso tipo un Cerro Pelado, que yo les había mencionado, Chocón, Piedra del Águila, Alicurá, que anda en el orden de los 600, 700 megavatios, se ponen 4 unidades en paralelo. El hecho de tener varias unidades en paralelo nos asegura, por un lado, la provisión de energía eléctrica, y por otro lado nos facilita la regulación, ¿no es cierto?, de las máquinas. Habíamos tomado como ejemplo Yacyretá o Itaipú, que son 20 máquinas que trabajan en paralelo. Si nosotros estamos regulando, ¿no es cierto?, la entrega de energía, bueno, podemos regular, ¿no es cierto?, un 1% para arriba, un 2% para abajo, nos venimos hasta un 5% para abajo, con todas las máquinas iguales. Cuando llegamos a un 5% que le hemos regulado todas las máquinas para abajo, eso nos permite, como son 20 máquinas, cada una suministra, ¿no es cierto?, el 5% del total. Entonces nos permite sacar una máquina y poner las otras 19 máquinas trabajando al 100%. Obviamente que siempre es conveniente trabajar con la máquina lo más cerca posible a la condición de diseño para trabajar con el máximo rendimiento. Otro comentario que es necesario hacer, ¿no es cierto? Normalmente las centrales hidroeléctricas son centrales de base, como lo son también grandes centrales térmicas de turbinas de vapor, como lo es una central nuclear. Esto es que ustedes deben haber visto por ahí, si no en algún momento lo podemos llegar a ver. Creo que cuando vemos centrales mareomotrices, cuando terminemos turbinas Kaplan, algo vamos a ver, pero digamos, el ciclo o el gráfico, ¿no es cierto?, de demanda energética tiene un par de picos y un par de valles, pero por debajo de los valles, ahí están las centrales de base que se llaman, ¿no es cierto?, que están funcionando permanentemente al 100%. Una de estas centrales, que son muchas, son las centrales hidroeléctricas. ¿Por qué? Porque a mí no me conviene regular una central y que se me vaya agua por el vertedero, suponiendo que estamos en verano, ¿no es cierto?, con un régimen de lluvia muy elevado. No me conviene tirar agua por el vertedero. Entonces, a mí lo que me conviene hacer es generar permanentemente el 100%. Por otro lado, son de las centrales, ¿no es cierto?, que menos
costos indirectos tiene, ¿no es cierto? No tiene mucho, sí, mucho consumo energético porque la energía la tenemos disponible. Por ahí se pone crítico en el otro extremo cuando los embalses bajan los niveles. Entonces, bueno, eso por ahí, en pleno invierno, con regímenes de lluvia bajo o regímenes de hielo bajo, ¿no es cierto? Bajan el nivel del lago, entonces esas centrales por ahí incrementan un poco el costo de operación, más que el costo de operación, el precio, porque la reserva que les va quedando cada vez menos es como que la cuidan más, ¿no es cierto? Entonces, bueno, vos querés energía eléctrica al 100%, pero en este periodo, con régimen de lluvia bajo o de hielo bajo, ¿no es cierto? Tenemos la energía un poco más cara que en verano, que por ahí la tienen que abaratar para que se la consuma, porque si no se les pasa por el vertedero. Pero concretamente, las centrales hidroeléctricas son centrales de valle, ¿no es cierto?, que están permanentemente trabajando en el sistema interconectado. Esto hace que la regulación de las turbinas, ¿no es cierto?, no sea tan grande, no lleguemos a, qué sé yo, cuando una turbina, ¿no es cierto?, tiene un rendimiento del orden del 90%, cuando le bajamos, la sacamos mucho de condición de condición de diseño, vamos a bajar a 70, 60% el rendimiento, entonces obviamente que nos apartamos, son cargas parciales, no sobrecarga, porque con sobrecarga también baja el rendimiento. Cuando llegamos al 60 o 70%, lo normal es sacar de servicio esa unidad, ¿no es cierto? Porque estamos haciendo un mal aprovechamiento de esa máquina. Ahora, como el sistema está interconectado y las centrales hidroeléctricas son de base, prácticamente están en forma permanente generando al 100%. La regulación obviamente que es imprescindible para poder mantener la velocidad de sincronismo, ¿no es cierto? Es decir, el consumo instantáneo tiene que ser correspondido con la generación, ¿no es cierto?, del generador y con la entrega de potencia hidráulica o transformación de potencia hidráulica en mecánica permanentemente para que no haya un desequilibrio y me lleve a un cambio de velocidad que para estos aprovechamientos son catastróficos. Bueno, el punto que vamos a ver ahora es el campo de aplicación de una turbina Pelton. Acá están resumidas todas las turbinas. Acá tenemos las Pelton, un chorro, 2 chorros, 4 chorros, hasta 6 chorros. Obviamente que a medida que aumenta el número de chorros, aumenta la velocidad específica debido a que el caudal en la expresión de la velocidad específica está en el numerador. Entonces, para un determinado salto, si yo voy teniendo cada vez más chorro, es porque estoy teniendo, obviamente, cada vez más caudal. Entonces, bueno, acá en el límite fronterizo con alguna turbina Francis, vamos a tener las Pelton de hasta 6 chorros. Bueno, ya vamos a ver a continuación las turbinas Francis, que en realidad las turbinas Francis son las de mayor aplicación, la que tiene un campo de utilización mucho más amplio. Fíjense que podemos llegar a tener turbinas Francis trabajando con 25 metros de altura y hasta 600 metros de altura. Esto nos permite y obviamente también, porque no solamente me va a definir la altura, el tipo de turbina, sino que en combinación también con el caudal, en definitiva, lo que me va a definir a mí el tipo de turbina que yo voy a tener que utilizar en un aprovechamiento va a ser la velocidad específica.
pero tenemos un rango de utilización bastante amplio. Fíjense en este sistema de unidades que se está utilizando para expresar la velocidad específica, va de 70 a 450. Un poco más acotado es el de las turbinas Kaplan y bastante más acotado el de las turbinas Pelton. Pero, bueno, el campo de utilización obviamente ya lo hemos hablado. Está reservado, ¿no es cierto?, el extremo de velocidades específicas bajas, es decir, se la suele denominar también como específicamente lenta a la turbina Pelton, que no tiene nada que ver con la velocidad de rotación, sino que se está refiriendo a la velocidad específica baja, porque tenemos bajo caudal, ¿no es cierto?, y grandes alturas, llegando a alturas, por ejemplo, de 2000 metros. Ya habíamos comentado los otros días, me parece que tomando como ejemplo la única central hidroeléctrica que yo conozco en el país que tiene turbina Pelton, es ahí en Jujuy, embalsando el río Reyes, que trabaja con un salto del orden de los 700-800 metros. Entonces, bueno, eso se logra, ¿no es cierto?, embalsando en una determinada ubicación el río, ¿no es cierto?, y tratando de ganar un desnivel cada vez mayor, nos desplazamos, ¿no es cierto?, en horizontal una buena distancia, de manera tal de que, bueno, vamos a instalar cuando, obviamente no vamos a instalar la central en un punto donde ya se hizo llanura, obviamente será en el punto donde comienza la llanura, donde hemos logrado, ¿no es cierto?, en la región el salto más importante que se pueda obtener. Les comentaba yo esto de la central sobre el río Reyes en Jujuy. Ustedes ven bajar de la montaña, ¿no es cierto?, la tubería, que se llama tubería forzada o tubería de presión, que trae el agua desde el embalse, ¿no es cierto?, a la turbomáquina. Ahora, es tan la distancia y tan distante el punto donde está instalada la represa que en el punto donde está instalada la central, ¿no es cierto?, no se alcanza a divisar el otro extremo del caño. Bueno, esto un poco como para pintarle la particularidad de una central hidroeléctrica con turbina Pelton. En el caso de una turbina Francis o Kaplan, normalmente eso no es así, ¿no es cierto? Ustedes tienen el embalse y al pie del embalse tienen la casa de máquina donde están ubicadas los turbogrupos, ¿no es cierto? Turbina y generador eléctrico. En muchas centrales ustedes ven, si mal no recuerdo, en Itaipú me parece que es así, tienen la represa, un gran paredón, ¿no es cierto? Y las tuberías están a la vista. Esto no sucede, por ejemplo, en Cerro Pelado, porque la tubería viene por adentro de la montaña, ya vamos a hablar en alguna oportunidad de Cerro Pelado. Pero bueno, digamos, como para establecer la diferencia de lo que es una central hidroeléctrica con turbina Kaplan o Francis, turbinas de reacción, que trabajan con alturas bastante menores. Esto de 600 metros, una turbina Francis, es extremo, ¿no es cierto? Yo lo más alto o la altura neta más grande en centrales de gran importancia es la de Tres Gargantas en China, tiene 200 metros de altura neta, 180 metros tiene Cerro Pelado, aunque Cerro Pelado es una particularidad porque es una central que está en caverna, está a 300 metros por debajo de la cumbre del Cerro Pelado. Entonces, a la par del Cerro Pelado, ustedes ven el murallón, y el murallón es un murallón que tiene 100 metros de alto. Ahora, desde el fondo del lago,
donde tenemos 100 metros de profundidad al lado del murallón, hasta el lugar de instalación de la caverna, tenemos más de 180 metros, que es la altura neta con la que trabaja la turbina en Cerro Pelado. Es una central bastante particular que por ahí merece una charla aparte. Bueno, Itaipú tiene 120 metros, Yacyretá tiene 20 metros, pero bueno, ustedes ven el embalse, ven la represa en realidad, el embalse aguas arriba, y al pie de la represa, ¿no es cierto?, está la sala de máquinas a donde llegan las tuberías de presión, ¿no es cierto?, que traen el agua desde el embalse. En el caso, bueno, habíamos dicho de las turbinas Pelton, que es el caso que nos ocupan, después vamos a hablar en particular de Francis y de Kaplan. Bueno, están reservadas, ¿no es cierto?, para grandes alturas, pequeños caudales, velocidades específicas relativamente bajas. Y acá hay algún comentario de cómo o por qué nos decidimos por una turbina Pelton en lugar de una Francis, ¿no es cierto?, en esta zona fronteriza que tenemos acá, ¿no es cierto?, entre una Pelton y una Francis, por ahí se pueden llegar a superponer. Hay 3 comentarios por los cuales nos inclinamos siempre por una, en ese caso, ¿no es cierto?, por una Pelton y no una Francis, y está dado por la velocidad específica, es decir, una velocidad específica baja la vamos a tener o con baja velocidad de rotación, o con bajo caudal, o con altura neta elevada. Bueno, baja velocidad de rotación hace que si estamos hablando de una turbina Francis, tengamos una turbina cada vez mayor, más grande. Mientras menor es la velocidad de rotación, obviamente mayor es la turbina, no tanto la turbina, sino también el generador eléctrico va a tener unos cuantos pares de polo. El hecho de que tengamos una turbina de mayor diámetro, que si tuviéramos una turbina de velocidad específica más elevada, dada por una velocidad de rotación más elevada, hace que tengamos huelgos entre la parte estática de la turbina y el rotor, ¿no es cierto?, más grande. Eso hace que las pérdidas internas, las fugas internas, el Q sub I, de pérdida de caudal interno, sea más grande. Entonces, bueno, ante esta disyuntiva de una turbina Francis con baja velocidad de rotación o una turbina Pelton, me quedo con la turbina Pelton. En el caso de tener una velocidad específica baja por bajo caudal, bueno, el bajo caudal implica que las pérdidas volumétricas que yo voy a tener van a ser relativamente significativas. Por lo tanto, comparada, ¿no es cierto?, con el bajo caudal que puede llegar a tener. Por lo tanto, nuevamente, me inclino por una Pelton y no por una Francis. Y si obtenemos elevada velocidad específica por una altura elevada, bueno, la altura elevada, nosotros ya hemos visto que la velocidad del chorro que teníamos en la turbina Pelton era K sub C por raíz cuadrada de 2G por H. Prácticamente en el caso de una turbina Pelton, el K sub C es igual a 1 o muy parecido a 1. Vale decir que con un H elevado tenemos una velocidad absoluta, ¿no es cierto?, elevada. Presiones elevadas. Si lo estamos comparando con una turbina Francis, un H elevado hace que tengamos presiones elevadas también. Por lo tanto, las fugas internas también van a pasar a ser significativas. Entonces, nuevamente nos vamos a inclinar por una turbina Pelton. Vale decir que
Cuando estamos fronterizos ahí, nos vamos a inclinar por una turbina Pelton y no por una Francis. Por otro lado, para una magnitud de potencia similar, obviamente que si estamos intentando decidir qué tipo de turbina vamos a poner, es que es para la misma potencia, ¿no es cierto?, del aprovechamiento. Bueno, para potencias similares, una turbina Pelton es más económica que una turbina Francis, y esto es una acotación que les hago yo, y bueno, asumo la responsabilidad de esto, pero es bastante lógico que esto sea así, porque una turbina Francis tiene mucho más elementos que componen el conjunto turbina, aparte de lo que es el rotor en sí, que ya de por sí es un rotor cerrado, es algo similar a lo que puede llegar a ser el rotor de una bomba centrífuga, nada más que de grandes dimensiones. Entonces, bueno, después tenemos la cámara espiral, predistribuidor de alabe fijo, distribuidor de alabe móviles para regular el caudal, el tubo de desfogue, el tubo de descarga, que todo eso la turbina Pelton no lo tiene. Entonces, bueno, cuando andamos ahí fronterizo, ni lo dudemos, nos inclinamos por una turbina Pelton y no por una Francis. Obviamente que estamos de acuerdo, ya lo vamos a ver, ¿no es cierto? Nunca vamos a tener que decidir entre una Pelton y una Kaplan. Una Kaplan está en el otro extremo de las aplicaciones de turbina porque trabaja con caudales muy grandes y alturas muy bajas, cosa que una turbina Pelton no le pasa ni cerca. Por otro lado, hay un gráfico que en función de la relación de diámetro, ¿no es cierto?, me plantea una limitación con la magnitud de la altura, debido a que nos están quedando 10 minutos, ya se darán cuenta cuando tengamos que pasar a la otra reunión, con una altura muy grande, ¿no es cierto?, vamos a tener velocidades absolutas, C1, muy grandes. Por lo tanto, con esa velocidad va a impactar el agua, ¿no es cierto?, del chorro en contra de la cuchara. La velocidad va a estar definida, ¿no es cierto?, por la altura. No importa el diámetro de chorro que tengamos, el caudal que estemos manejando, va a estar definida por la altura. Entonces, yo si tengo un diámetro de chorro muy grande, el esfuerzo que le hago a cada cuchara va a ser muy elevado. Entonces, me está limitando de alguna manera, ¿no es cierto?, el diámetro que yo puedo llegar a manejar a partir de la relación de diámetro en función de la altura neta con la que trabaja esa turbina por el impacto que van a soportar, ¿no es cierto?, cada una de las cucharas. Entonces, bueno, está limitado, ¿no es cierto?, qué sé yo, por ejemplo, para 1200 metros de altura neta, yo no puedo trabajar con un diámetro más grande de, qué sé yo, 0,06, 0,07. A medida que disminuye la altura neta, ¿no es cierto?, esa relación de diámetro podemos incrementarla. Obviamente que esto es orientativo. Si andamos muy limítrofes ahí, nos conviene a tener una relación de diámetro un poquitito más grande para esa altura neta de la que disponemos, y es probable que se pueda, y no tenemos escapatoria por, qué sé yo, cómo podemos bajar el valor de delta o el diámetro del chorro, o poniendo más cucharas, o poniendo más inyectores, o si ya andábamos en 6 inyectores, poner más turbinas en paralelo. Pero si ahí nos hemos acorralado y necesitamos
poner una relación de diámetro un poquito más grande, eso ya va a depender de ustedes, porque esta limitación que nos da es orientativo, ¿no es cierto? Es experimental, son datos empíricos, y con qué criterio ha sido volcado estos datos sobre este gráfico. Es por el esfuerzo al que yo voy a someter a cada una de las cucharas. Si yo no tengo escapatoria y quiero sobredimensionar un poquito más las cucharas, la vinculación de la cuchara con el disco, perfectamente lo puedo hacer, bueno, pero por otro lado, tengo que estar conociendo que ando ahí al límite, y no me puedo contentar con solamente manejarme con esta relación de diámetro y nada más, y la altura y ese valor. Seguramente que yo voy a tener que determinar el esfuerzo a que está siendo sometido, ¿no es cierto?, cada una de las cucharas por el impacto que le estoy dando con el chorro, ¿no? Bueno, es un comentario, hay que tener presente, ¿no es cierto?, que la altura, obviamente que yo voy a tratar de manejar la mayor altura disponible, o que me esté dando, ¿no es cierto?, un cierto aprovechamiento, y bueno, tengo que ser consciente que en función de la altura voy a tener la velocidad, y la velocidad por la sección del chorro, ¿no es cierto?, me va a estar dando un impacto cada vez mayor mientras mayor sea el diámetro del chorro. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, sí. Sí. Bueno, esto es un poco repasar lo que hemos venido viendo previamente, ¿no es cierto?, cómo calcular, esto es la velocidad específica de un determinado aprovechamiento que tiene una altura neta. Por ahí vale la pena recordar, ¿no es cierto?, que la altura neta no es el salto, sino que va a ser ligeramente inferior, debido a que yo le tengo que restar las pérdidas de carga, ¿no es cierto?, que voy a tener para llegar en toda la tubería de presión, para llegar hasta la casa de máquina, hasta llegar al extremo donde está la aguja, en el caso de la turbina Pelton, que me permite regular el caudal que les voy a entregar a la turbina. Esto puede llegar a ser un valor tentativo, por ahí andaba en 0,88 el valor que nos daba como referencia, el caudal que va a tener cada uno de los chorros, ¿no es cierto?, y Z es el número de chorros, el N es el valor de velocidad de rotación. Bueno, yo puedo llegar más o menos a un valor estimado, ¿no es cierto?, como habíamos visto en un ejemplo en el dos puntos anteriores, que a su vez se combina con esta expresión, ¿no es cierto?, que acá me pone de manifiesto la relación de diámetro, y bueno, me pongo a jugar y veo el número de chorros que puedo llegar yo a tener. Ya determinando el número de chorros, que en el ejemplo que habíamos visto, ¿no es cierto?, era 6, bueno, ahí puedo determinar el caudal que va a tener cada uno de los chorros. Ese caudal va a ser la velocidad absoluta, que es K sub C, raíz cuadrada de 2G por H, por el área del chorro, ¿no es cierto? Esto me permite a mí determinar el diámetro del chorro. Acá yo le hacía alusión de que necesariamente el diámetro del chorro no me está dando el diámetro del inyector a la salida del inyector, sino que debido a que existe una contracción del chorro una vez que sale de la tobera, y esto por ahí va a depender un poco del diseño de la tobera, voy a tener una contracción mayor o menor, entonces el coeficiente de contracción me lo da entre 0,8 y 0,87. Este es el diámetro del chorro que yo necesito, que he calculado por los números que hemos planteado hasta ahora, que yo necesito tener en cada uno de los chorros que va a tener la turbina.
dividido por ese 0,8, 0,87, me da el diámetro que tiene, el diámetro de salida, ¿no es cierto?, de la tobera. Por otro lado, habiendo definido a partir de esta expresión el valor de delta, relación de diámetro, y habiendo determinado a partir de esta expresión el valor del diámetro del chorro, yo puedo determinar, ¿no es cierto?, el diámetro D, que es el diámetro característico, se lo recuerdo cuál era, es el diámetro de la circunferencia a la cual es tangente el eje del chorro en el punto de impacto. Ese diámetro característico, con todos estos valores, puesto a ver en un caso concreto de un diseño, yo ya había definido por ahí la velocidad de rotación, junto con este diámetro característico me está dando la velocidad tangencial del rotor, que tiene que guardar una relación con K sub C por raíz cuadrada de 2G por H. ¿Se acuerdan cuál es esa relación? No me digan que ¿Cómo es la pregunta, profe? ¿Perdón? ¿Cómo es la pregunta? Disculpe. Bueno, nosotros a partir de esto, ¿no es cierto?, podemos determinar el diámetro de sub 0, el diámetro del chorro, teniendo el valor del K sub C, habiendo determinado qué cantidad de chorro vamos a tener, podemos determinar el caudal unitario y por lo tanto, más que determinar el caudal unitario sabiendo que tenemos Z chorros, ya sabemos cuál es el caudal que va a tener cada inyector. Eso nos permite a nosotros determinar el diámetro de sub 0 de cada chorro. Con la relación de diámetro que ya la habíamos determinado de esta expresión,